en espacios Rn, ¿no es cierto? En cualquier espacio Rn se define un producto escalar. Entonces, si tú tienes un vector B con coordenadas x1, x2, xn, tienes un vector U con coordenadas y1, y2, yn, tú puedes definir el producto escalar de B por U como el escalar que se obtiene al multiplicar las coordenadas en las mismas posiciones y sumar esos productos. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante de este producto, ¿no? Lo que lo hace interesante, que multiplicas vectores, pero el resultado es un número. V por U ya no es un vector, es un número real, ¿ya? Y había una observación importante de este producto. A ver, si el producto escalar es 0, ¿qué podemos decir de esos vectores? Son ortogonales. Perpendiculares. B y U son ortogonales. ¿Ya? Hoy día vamos a aclarar esto de ortogonales, ¿ya? Vamos a demostrar que vectores no nulos ortogonales son perpendiculares, ¿no? Hoy día, al finalizar la clase, vamos a comprobar esa relación, ¿ya? Por el momento, vectores ortogonales es que su producto es 0, ¿ya? Otra cosa que hemos hablado de este producto es que para que dos vectores multiplicados den 0, no es necesario que los dos o uno de ellos sea el nulo. Ahí evidentemente se cumple. Pero pueden ser vectores no nulos cuyo producto sea 0. Ya, eso es importante notar. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la otra observación? Entre las propiedades del producto escalar, que son la asociativa, la distributiva, conmutativa, la del producto por el nulo, etcétera. ¿Ya? Una de ellas, la última, ¿se acuerdan? Establece una propiedad sobre el producto de un vector por sí mismo. ¿Alguien se acuerda qué sabemos del producto escalar de un vector por sí mismo? Es mayor o igual a 0. Correcto. No es negativo nunca, ¿ya? El producto escalar de un vector por él mismo, ¿ya? Eso significa que es mayor o igual a 0. Pero aquí es una aclaración de esa propiedad. El producto escalar de un vector por sí mismo es 0 solo en un caso. Y es que el vector sea el nulo. ¿Ya? Solo en ese caso es 0. Bien. Hoy vamos a empezar hablando de la norma de un vector en Rn. La norma. ¿Ya? Se simboliza con doble barrita a los costados del vector. ¿Ya? ¿Y cuál es la norma del vector? Se define como la raíz cuadrada del producto escalar del vector por sí mismo. ¿Ya? Si yo tomo las coordenadas de arriba, ¿se acuerdan, no? A ver, ¿alguno de ustedes o alguna me puede decir en coordenadas qué resulta de multiplicar V por V? ¿Qué es V por V? Su magnitud. No, pero no, solo V por V. La fórmula de V por V.
x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más xn al cuadrado. Correcto. El producto escalar de un vector por sí mismo es la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Eso es v por v. Miren que esta fórmula está bien definida. Nunca va a ser indeterminada, porque v por v es un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, la raíz cuadrada de un número mayor o igual que 0, o es 0 o es positiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta función, la norma de v, siempre la van a poder calcular. ¿Ya? Y ese número que van a obtener, que se llama la norma, comúnmente en física, en geometría, se llama el tamaño del vector. También le dicen la magnitud del vector. También le dicen el módulo, ¿no es cierto? El radio vector. Tiene diferentes nombres, pero ese número que sale de la norma define el tamaño del vector. ¿Ya? Lo interesante, como vamos a ver ahora, es que esta fórmula no contradice lo que ustedes ya saben en los espacios básicos, como R2 o R3 también. Poquito más largo, igualito que voy a hacer ahora, se puede demostrar en R3. Miren, aquí yo tengo un vector V, ¿ya? Su punto final va a tener coordenadas x1, x2, que son también las coordenadas del vector, si se acuerdan. ¿Ya? A ver, entonces, yo les pregunto, en R2, que es el plano de coordenadas, ¿cómo calculaban el módulo R de ese vector? Raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Correcto, como han dicho también, por Pitágoras, ¿no es cierto? Lo has indicado bien. Porque al final aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿ya? Aquí adentro se forma un triángulo rectángulo. Aquí. Y en este triángulo rectángulo, sus catetos están completamente determinados por los valores absolutos de las coordenadas, ¿no? Los tamaños de los catetos son las coordenadas, los valores absolutos de ellas. Entonces, de ahí que por Pitágoras, r cuadrado es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y si tú despejas, r es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Solo que ahora, en el contexto de vectores, la suma de los cuadrados de las coordenadas no es otra cosa que el producto escalar del vector por sí mismo. Y a este radio vector lo estamos llamando de una manera más formal en álgebra, que es la norma del vector. ¿Ya? Entonces, no estamos contradiciendo lo que ya sabemos. Lo que sí estamos haciendo es dar una definición que no solo te sirve en R2. Por ejemplo, en R4, tú puedes calcular la norma con esta forma. Y miren, con este ejemplito vamos a ir respaldando lo que hemos hablado la primera clase. Miren estos dos vectores. A ver, ¿alguno o alguna de ustedes me puede decir qué relación algebraica tienen estos dos vectores? U es igual a menos 2 por b. Muy bien, Claudia. U es igual a menos 2 por b. Las coordenadas de U son las coordenadas de b multiplicadas por 2. Geométricamente, ¿qué representaba esa relación?
¿no? Esa es la algebraica. Ahora, si este es el vector B, ¿qué me podrían decir del vector U? Es la reflexión de B, pero a la mitad. Al doble, ¿no es cierto? Porque el 2 elonga al vector, el menos los refleja, ¿ya? Entonces, lo que estaría dibujando respecto al origen es el vector U, ¿ya? Ah, esa es una relación intuitiva, ¿no es cierto? Miren, vamos a comprobarlo. Ahora yo puedo calcular la norma de B. Y la norma de B es la raíz cuadrada de B por B. O sea, la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Miren, 4 más 1 más 0 más 4. Raíz de 9, 3. Es decir, el vector B mide 3, es su tamaño. Ahora voy a calcular por separado la norma de U. La norma de U es la raíz cuadrada de U por U. O sea, la suma de los cuadrados de sus coordenadas, ¿no? Y esto sale 20 más 16, 36, raíz de 36, 6. Miren, estoy comprobando que la elongación del vector está respaldada por la medición, por la medida que le asignamos a través de la norma. El vector U es el doble que el vector B, solo que está en otro sentido, en la misma dirección, reflejado en el otro sentido. ¿Ya? Entonces ahí la norma lo comprueba, ¿no es cierto? Lo comprueba. Bien. A ver, vamos a estudiar las propiedades de la norma. Voy a decir, sean V, U, vectores de Rn, y alfa un número real. ¿Ya? Entonces, primera propiedad. La norma de B es mayor o igual a 0. O sea, la norma de un vector nunca va a ser negativa. O va a ser positiva o va a ser 0. Pero la norma del vector es 0 si y solamente si el vector es el nulo. O sea, en otras palabras, el único vector que no tiene tamaño, o sea, que tiene tamaño 0, que mide 0, es el vector nulo. Porque es el único vector que parte del nulo y termina en el nulo. Es un punto, ¿no es cierto? No tiene dimensiones, no tiene tamaño. Entonces, ahí está la primera propiedad. Esta queda como ejercicio, ¿ya? La demostración. En realidad yo ya la he hecho la anterior clase, solo es usar la formulita que yo he demostrado la anterior clase. Bien, la 2 les habla de la norma de un escalar por un vector, ¿ya? Es lo que ahorita hemos visto, ¿no es cierto? La norma de U, ¿se acuerdan? U, ¿quién era? Es menos 2 veces el vector B, lo que significa que la norma de U es el doble de la norma de B. Es un vector que es elongado al doble, ¿no es cierto? ¿Ven el detalle de la propiedad? ¿Alguien me podría decir cuál es la norma de alfa B analizando el ejemplo que les he dado? El valor absoluto de alfa por el módulo de B. Correcto, ¿no? En términos más literales, si quieres sacar un escalar de la norma, lo sacas con valor absoluto. ¿Ya? A ver, ¿por qué? Lo vamos a demostrar.
A ver, ¿qué sería la norma de alfa b? Es decir, yo quiero calcular la norma, lo voy a escribir horizontal ahora, de alfa, perdón, alfa x1, alfa x2, alfa xn, ¿no es cierto? Eso es alfa b. Y la norma de este vector, como hemos definido hace un momento, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Entonces sería alfa al cuadrado por x1 al cuadrado, más alfa al cuadrado por x2 al cuadrado, y así más alfa al cuadrado por xn al cuadrado. Como todos tienen alfa al cuadrado, lo pueden factorizar. ¿Ya? Y esto quedaría la raíz cuadrada de alfa al cuadrado por la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 cuadrado. Eso es b por b, ¿no? Es decir, la raíz cuadrada de b por b es la norma de b. Y la raíz cuadrada de alfa al cuadrado, ahí está la relación matemática, ¿no? Es el valor absoluto de alfa, ¿no? Ahí, algunos se equivocan a veces, ¿no? ¿No? En colegio a veces nos enseñan a hacer esto. ¿Está bien? ¿Eso está bien? No, No, No. correcto. Porque una raíz cuadrada nunca sale negativa, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta aquí, menos 3 al cuadrado es 9. La raíz cuadrada de 9 no es menos 3, es 3, siempre 3, ¿ya? Por eso, esta regla que a veces nos enseñan, hay que tener cuidado. Ya, tú puedes usarla, pero si la base es positiva. Cuando la base es negativa, el resultado es positivo. Es decir, la raíz cuadrada de un número al cuadrado no es siempre el mismo número, es el valor absoluto de ese número, ¿ya? Entonces, de ahí sale la relación que hemos visto en la propiedad. ¿Ya? Bien, propiedad 2. La propiedad 3 es una propiedad bien importante, es una característica fundamental que debe cumplir una norma, y es que la norma de la suma de dos vectores siempre es menor o igual que la norma del primero más la norma del segundo. ¿Ya? Se llama desigualdad triangular. ¿Ya? Y queda como ejercicio. ¿Ya? Para demostrarla, se requieren algunas otras propiedades que vamos a ver. ¿Por qué le he colocado en tercer lugar? ¿Por qué no he colocado primero los requisitos para esto? Porque estas tres propiedades se llaman las propiedades fundamentales de una función para ser norma. Si una de estas no se cumple, no podría ser una norma. ¿Ya? Entonces son tres propiedades fundamentales. Eso los de matemáticas van a estudiar después en análisis funcional, por ejemplo, cuando estudien otras normas. Esta que estamos viendo se llama la norma euclidiana, del producto escalar euclidiano. ¿Ya? Hay otras normas que provienen de otros productos escalares, distintos al euclidiano, que generan una geometría diferente, ¿no? Y hay normas que no provienen de productos escalares, ¿ya? Entonces, eso se estudia en matemáticas en una materia que se llama análisis funcional, ¿ya? Si no, mal no me equivoco, la van a ver con Santiago Relos. En mate, en física no estoy seguro que lleven eso, ¿no? Los de informática no la van a llevar. Ya, vamos a llevar solo la norma euclidiana. Pero bueno, ahí está, tres propiedades. Entonces, esta queda como tarea. Ya está en la práctica, de hecho.
Bien, la propiedad 4 dice, si se sabe de antemano que el producto escalar de dos vectores es 0, entonces la norma de la suma, o sea, de este tercer vector al cuadrado, es igual a la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado. ¿Ya? Este que acabo de escribir es el teorema de Pitágoras generalizado. Generalizado para vectores de Rn, ¿no es cierto? Bien. Este lo vamos a demostrar. Bien. Pero antes de escribir la demostración, vamos a ver por qué llaman a esta situación que nos están presentando Pitágoras, ¿no es cierto? Miren, nos dan como hipótesis, como dato, dos vectores cuyo producto escalar es 0. ¿Ya? Como hemos hablado, vamos a probarlo después, hoy día mismo, que dos vectores que su producto escalar es 0 van a ser vectores perpendiculares cuando no son nulos, ¿ya? Entonces aquí está mi vector B, aquí está mi vector U y aquí está el nulo. ¿Está bien? Ah, pero además me están hablando de la suma de estos vectores. Por la regla del paralelogramo, aquí estarían las coordenadas del vector suma. Y el vector suma es el que va del origen hasta aquí. ¿Ya? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Sin hablarme de paralelas, paralelogramos, ¿quién me puede justificar por qué el vector que va del nulo a la cabeza de B y el vector que va de U a la cabeza de U más B son equivalentes? A ver, ¿quién me dice? Porque son como sus componentes o algo así. A ver, un poquito aclara tu descripción. ¿Por qué son equivalentes? El vector que va de 0 a la cabeza de B y el vector que va de la cabeza de U a la cabeza de U más B. A ver, ambos parten, no parten de un, obviamente ambos tienen un punto inicial, pero no por eso son equivalentes. A ver, dos vectores eran equivalentes o son equivalentes cuando B menos A, es decir, las coordenadas de ese punto final, es igual a Q menos P, ¿no es cierto? Ahí son equivalentes. Ahora miren, ¿quiénes son las coordenadas del vector B? Pues las del vector B nomás, porque parte del origen. Pero ¿quiénes son las coordenadas de este vector? Son las de su punto final menos las de su punto inicial. O sea, las coordenadas de U más B menos las coordenadas de U, ¿qué te dan? Las coordenadas de B. Por lo tanto, este vector que está aquí tiene las mismas coordenadas que B. Por lo tanto, la norma de B es la norma de este vector. ¿Ya? Aquí abajito estaría la norma de U. Y
Este vector, que es la diagonal, sería la norma de U más B. O sea, su tamaño, ¿no? Sería la norma de U más B. Miren, por la ortogonalidad de los vectores, ¿qué estamos viendo aquí? Que se forma un triángulo rectángulo. La hipotenusa mediría la norma de U más B al cuadrado. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto mide la norma de U y el otro cateto mide la norma de B. ¿No? ¿Se dan cuenta que dos vectores ortogonales sumados generan un tercer vector que junto con ellos satisface la relación pitagórica? Así van a darse cuenta de Pitágoras, de que pueden usar esta fórmula en cualquier espacio Rn. ¿Ya? Esta es la interpretación geométrica. ¿Ya? Pero ahora vamos a hacer la demostración, ¿no es cierto? La demostración algebraica. Esto lo que he hecho ahorita no es una demostración, es una idea intuitiva de lo que pasa. En R4, R5 es solamente una idea. A ver, ¿qué es lo primero que sabemos en esta propiedad? Que estos dos vectores son ortogonales. Su producto escalar es cero. Eso es hipótesis, ¿no es cierto? Es dato. Ah, y yo quiero demostrar una igualdad. Pues voy a partir del primer miembro, de la norma de U más B al cuadrado. ¿Ya? Ahora, aquí arribita les voy a mostrar una formulita bien cómoda a veces. La norma de cualquier vector es la raíz cuadrada del vector por sí mismo. Si elevas al cuadrado cada miembro, aquí te queda W por W. Si elevo al cuadrado cada miembro. Entonces, la norma de un vector al cuadrado es el producto escalar del vector por sí mismo. ¿Ya? Y es justamente lo que tengo aquí abajo. Tengo la norma del vector U más B al cuadrado. Por lo tanto, es U más B por U más B. Ahora, por la propiedad distributiva, el vector U más B, el que está a la izquierda, lo puedo distribuir por U y por B. Entonces quedaría U más B por U más U más B por B. Ah, luego, el producto escalar es conmutativo y también distributivo por derecha. Entonces aquí tendríamos U por U más B por U y lo mismo en el segundo término. Tendríamos U por B más B por B. Ah, por hipótesis, B por U vale 0. Como el producto es conmutativo, U por B vale lo mismo, 0. ¿Ya? Y U por U se escribe la norma de U al cuadrado más V por B se escribe la norma de B al cuadrado. Ya, ahí está. Y estamos comprobando que si el producto escalar de dos vectores es 0, pueden usar esta relación pitagórica entre las normas de U, de B y de su suma. ¿Ya? Siempre pueden aplicar Pitágoras. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien.
Miren, esto que acabo de hacer aquí no es solo que aprendan el teorema de Pitágoras, es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cada vez que ustedes estén ante una fórmula, cálculo o propiedad con vectores, con producto escalar, norma, cualquier relación que hemos visto, suma, multiplicación por escalar, etcétera, tienen que hacer dos cosas. Primero, manipular algebraicamente esos vectores y las funciones y operaciones sobre ellos a través de propiedades, ¿no? Lo segundo, tienen que poder dar una interpretación geométrica a los cálculos que están haciendo. ¿Ya? Son dos partes importantes del análisis de la operatoria vectorial. La manipulación de propiedades algebraica y la interpretación geométrica. ¿Ya? Eso es bien importante. Bien. En 5 vamos a hablar de vectores unitarios y la normalización. Ya en la propiedad 5. Bueno, dentro de esta propiedad voy a dar una definición, voy a dar ejemplos importantes, ¿no? Y vamos a ver un teorema. Bueno, lo primero es la definición, ¿no es cierto? Muy simple. Un vector B que pertenece a Rn es unitario si y solamente si su norma es igual a 1. ¿Ya? Se llaman vectores unitarios a los que tienen norma 1. Dentro de la geometría, dentro de la física, estos vectores son de gran importancia. ¿Ya? En muchos procesos de cálculos de proyecciones, cálculos de producto vectorial, ¿no es cierto? Se requieren vectores unitarios. A ver, entre los vectores unitarios hay un grupo bien selecto que se llaman vectores canónicos. En Rn. Todo espacio Rn tiene vectores canónicos. ¿Quiénes son esos vectores canónicos? Los vamos a llamar vectores EI, cuyas coordenadas son todas iguales a 0, excepto una, que vale 1. ¿Ya? Y ese 1, si el vector se llama EI, está en la iésima posición. ¿Ya? Donde I puede estar en la primera, en la segunda o en la enésima posición. Por lo tanto, en Rn hay un vector canónico E1, E2, E3, En. ¿No es cierto? A ver, en R2 habrían dos vectores canónicos. El vector E1 y el vector E2. Perdón, creo que es bien fácil ver que la norma de un vector EI, no importa dónde esté el 1, es la raíz cuadrada de 0 más 0 más 1 más 0 más 0 más 0. Eso es 1. ¿Ya? Obviamente es un vector unitario. Un vector canónico es un vector unitario. ¿Ya? Es un vector unitario. Ahora, miren en R2. Voy a dibujar
a sus vectores canónicos. Por ahí va a estar E1 y por aquí va a estar E2. A ver, ¿alguno me puede decir, aparte de ser unitario, estos vectores, qué otra propiedad tendrán? Son ortogonales. Son vectores anclados al origen. Ya, correcto, y como lo han dicho, son ortogonales. Si ustedes hacen su producto escalar de dos vectores canónicos diferentes, el 1 del primero y el 1 del segundo van a estar en diferentes posiciones. Por lo tanto, 1 por 0 más 0 por 1 es 0. Estos vectores son ortogonales. ¿Ya? En general, yo puedo decir que EI por EJ siempre va a ser 0 para I diferente de J en Rn. Pueden tener 10 coordenadas. Multiplicas E1 por E10, el producto escalar sale 0, porque el primer 1 está en la primera coordenada y el otro 1 está en la décima. Entonces, nunca se van a multiplicar, ¿no? Cuando son dos vectores canónicos distintos. Son ortogonales. Ah, y miren esta otra propiedad. Cualquier otro vector del plano, por ejemplo, este vector V, que en su punto final va a tener coordenadas x1, x2, siempre se puede descomponer como una combinación lineal de vectores canónicos. Y se llama descomposición natural. Miren, de una manera muy natural, yo puedo descomponer en una suma el vector x1, x2. x1, 0 más 0, x2. Ah, de la misma manera, el vector x1, 0 es el número x1 por el vector 1, 0. Y el vector 0, x2 es el número x2 por el vector 0, 1. Entonces, ¿qué he demostrado? Que el vector B es un número por el 1, 0, su primera coordenada, ¿no? Más otro número, que es su segunda coordenada, por el vector 0, 1. Perdón. ¿Y quién es el vector 1, 0? Es el vector E1 y E2. ¿No es cierto? Por ejemplo, en nuestro dibujo, a este vector E1 tendríamos que reflejarlo, tal vez elongarlo, y a E2 solo elongarlo. Suman por la regla del paralelogramo y obtienen este, ¿no? Eso es lo que habría que hacer para obtener el vector B. Todo vector es una combinación lineal de vectores canónicos. ¿Ya? En general, en Rn, todo vector de n coordenadas se puede descomponer. Su primera coordenada por E1, su segunda coordenada por E2, su enésima coordenada por En. ¿Ya? En cualquier espacio Rn. ¿De qué sirve esto, no? Uno se pregunta. Por ejemplo, los de física, bueno, todos ustedes, les han enseñado en algún momento a describir a un vector en función de los vectores unitarios I y J. ¿Quiénes son I y J? Son los vectores canónicos. E1 es I, E2 es J, ¿no? Y aquí está la demostración algebraica
de por qué un vector lo puedes escribir en coordenadas o en la notación de unitarios. Da lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿ya? Que se utiliza con diferentes propósitos. A ver, por ejemplo, ¿quién de ustedes me dice en R3 con vectores de 3 coordenadas, con un vector A1, A2 y A3 y un vector 2, B1, B2 y B3, ¿en qué situación de R3 con 2 vectores utilizan vectores unitarios? ¿Para qué? Aquí, ¿no es cierto? En su producto cruz. El producto cruz se puede calcular, dados 2 vectores y sus coordenadas, a través de un determinante 3 por 3, ¿no es cierto? En la primera fila colocan IJK, que en realidad son los vectores canónicos, E1, E2 y E3. Y en la segunda fila colocan A1, A2, A3, B1, B2, B3. Y por desarrollo de cofactores, esto le sale un número en la dirección I, más un número en la dirección J, más un número en la dirección K. Y lo que estarían calculando son las coordenadas X1, X2, X3 del vector resultante. ¿De dónde viene ese vector? De la propiedad que acabo de decir. X1 por E1 más X2 por E2 más X3 por E3. ¿No es cierto? No, por ejemplo, ahí hay otro caso donde utilizan los vectores canónicos. En espacios vectoriales vamos a utilizar mucho esta descomposición. ¿Ya? Bien. A ver, antes de pasar al teorema de normalización, no me acuerdo si era en el chat de ustedes o alguien me preguntó por privado, era un ejercicio de la tarea, ¿ya? Que les voy a explicar aquí. Dice, si B por U es igual a 0, para todo U que pertenece a Rn, entonces el vector B tiene que ser el nulo. ¿Ya? En otras palabras, el único vector que por todos los otros, por cualquiera de todos los otros, de 0, es el nulo. ¿Ya? A ver, porque ojo, tú puedes encontrar vectores B por U que den 0 y ninguno sea el nulo. ¿Ya? Pero eso no está diciendo este ejercicio. Este ejercicio te está indicando que si esto se cumple, esta es la hipótesis, ¿no? Y se cumple para el vector U que tú quieras. Entonces tienes que demostrar que el vector B es nulo. No puede ser otro. Ya esto es la tesis, ¿no? Lo que hay que demostrar. Bien. Yo voy a decir, sea B por U igual a 0 y B, como no lo conozco todavía, un vector de n coordenadas. ¿Qué voy a demostrar? Que estas coordenadas x1, x2, xn tienen que ser 0. ¿Ya?
Esto es por hipótesis. ¿Ya? Pero hay otra parte de la hipótesis. Esto se cumple para todo U que pertenece a Rn. ¿Ya? Cualquier vector que multipliques por B te tiene que dar 0. Ah, miren quién voy a usar. Si tomamos U igual a E1, entonces el vector B por E1 tiene que darte 0. Por hipótesis, ¿no es cierto? B por cualquier vector da 0. Ah, ¿quién es el vector B? Es x1, x2, xn. ¿Quién es el vector E1? 1, 0, 0, 0. ¿Ya? Y esto tiene que dar 0. Ah, pero aquí está lo interesante. Este producto, por hipótesis, tiene que ser 0. ¿Pero cuánto sale este producto? x1 más 0, más 0, más 0, sale x1. ¿Qué estaría demostrando? Si B por U es 0 para cualquier U, y si tomo U igual a E1, x1 tiene que ser 0. Por lo tanto, en este vector, x1 tiene que ser 0. Ahora, si tomamos U igual a E2, entonces, por hipótesis, B por E2 tiene que ser igual a 0. ¿Ya? A ver, este más lo escribiré. ¿Quién es B? Es un vector x1, x2, xn. ¿Quién es E2? 0, 1, 0. Y esto tiene que ser 0. ¿Pero cuánto sale este producto? 0 más x2 más 0 más 0 sale x2. Por lo tanto, x2 también es 0. Ah, si usamos E3 hasta EN con la hipótesis, obtenemos, a ver, ¿qué obtendríamos? Con E3, que X3 es 0. Con E4, que X4 es 0. Con EN, que XN es 0. Entonces aquí está, ¿no? Si un vector B por cualquier vector U de Rn da 0, entonces por los canónicos tiene que dar 0. Pero si da 0 es porque sus coordenadas son 0. Entonces el vector B va a tener coordenadas 0, 0, 0. Entonces, ¿quién es el vector B? El nulo. ¿Ya? El nulo. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo utilizar, por ejemplo, vectores canónicos en esta demostración. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, el que me ha preguntado debe estar diciendo, ya seguro se ha confundido y me ha explicado otra cosa. Porque lo que me preguntaron en el chat fue esto. Si B por U es igual a W por U para todo U que pertenece a Rn, entonces V es igual a W. ¿Ya? Este es otro ejercicio de la práctica que queda como ejercicio. Pero ya es un corolario, ya es una conclusión directa de lo que acabo de demostrar. Ustedes esta ecuación la escriben de una manera cómoda, utilizan la propiedad anterior y se demuestra esta facilidad.
¿Ya? Ahora, por favor, quiero aclarar esto. Cuidado. En primer lugar, no estoy haciendo esto, ¿no? No hay división de vectores, ¿ya? Eso no es válido. Además, ustedes van a poder encontrar vectores V y W distintos que cumplan esta igualdad con U, ¿ya? Si tú multiplicas B por U y W por U, pueden ser iguales sin que B y W lo sean, ¿ya? Entonces un ratito, ¿qué hay que demostrar aquí abajo? Tengo que demostrar eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien se da cuenta? Repito, yo puedo encontrar vectores V y W diferentes que por un vector U salga el mismo número a cada lado. Aquí abajo me dice que si B por U es igual a W por U, B tiene que ser igual a W. ¿Dónde está la diferencia entre lo que hay que demostrar y lo que estoy hablando aquí arriba? En el de abajo se está demostrando para todo U, mientras que arriba U puede valer el nulo y se puede cumplir la igualdad con cualquier vector V y W. Correcto, ¿ya? Aunque aquí arriba no necesariamente tiene que ser el nulo. Hay otros vectores no nulos que por otros diferentes se mantiene la igualdad, ¿ya? Lo que aquí abajo, como tú lo has dicho, esto hay que demostrar que si se cumple esta igualdad para todo U de Rn, V es igual a W. Porque tú puedes tener esta igualdad para algún U, siendo V y W diferentes. Pero si esta igualdad se cumple para todo U de Rn, V y W deben ser iguales. ¿Ya? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque a veces hay estudiantes que en esta igualdad tachan así U y dicen que V es igual a W. Montón de errores, ¿no es cierto? Montón de errores. Por eso hay que tener cuidado con la interpretación de una propiedad. Bien. Ahora sí. Vamos a la siguiente parte. Habíamos hablado que vamos a trabajar en la propiedad 5 con dos cosas. Vectores unitarios son los que tienen norma 1. Importante, los vectores canónicos. ¿Ya? Ahora, la otra parte era la normalización. ¿Qué dice este teorema? En realidad es un teorema, una proposición. ¿Ya? Dice que si ustedes tienen un vector no nulo en Rn, ¿ya? Existe un vector U en la misma dirección que B, o sea, paralelo, si ustedes quieren, con la norma de U igual a U. Es decir, existe un vector unitario, ¿ya? En la misma dirección que B. Bueno, hay una manera muy simple de interpretar esto. Si aquí tú tienes tu vector B y este vector, a ver, supongan que mide 5, ¿ya? Tiene norma 5. ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar un vector unitario en la dirección de B, pero que mida 1. ¿Ya?
Eso tendríamos que encontrar. Un vector, ¿ya? Un vector U que mida U. Bueno, eso no parece tan complicado, ¿no es cierto? Porque si este es el vector B, y yo lo multiplico por un escalar adecuado, este vector lo puedo comprimir a un vector de tamaño 1, ¿no es cierto? ¿Quién sería el escalar adecuado? ¿Por cuánto tendría que medir? Perdón, ¿por cuánto tendría que multiplicar a un vector B de norma 5 para que se vuelva en un vector de norma 1? Un quinto. 1 sobre su módulo. Correcto, por un quinto, ¿no? Por 1 sobre su norma. Porque al multiplicar al vector B por un quinto, se comprime a la quinta parte. Si medía 5, la quinta parte es 1. Y este vector U sería unitario. ¿Ya? En general, si el vector B tiene una norma B, el vector unitario U en su misma dirección es 1 sobre la norma de B por el vector B. ¿Ya? Y a esta formulita se llama la normalización del vector. Esta es la manera de convertir a un vector en norma 1. ¿Ya? Por favor, la demostración formal, porque esto solamente es una demostración intuitiva, ¿no es cierto? Queda como ejercicio. Si quieren, la pueden ver, está escrito en el texto. ¿Ya? La pueden entender. Bien. A ver, un ejemplito. ¿Se acuerdan de este vector que habíamos visto al principio de la clase? Era el vector, me parece, 2, 1, 0, menos 2. ¿No? La norma de este vector es 3. ¿No? Lo pueden calcular de nuevo si quieren. ¿Qué dice este teorema? Que existe en R4, porque aquí estamos en R4, existe un vector U unitario, que lo puedes calcular en la misma dirección que B, y que sería el propio vector B multiplicado por 1 sobre su norma. Es decir, sería 1/3 multiplicado por B. Y si al vector B lo multiplicas por 1/3, te quedaría pues 2/3, 1/3, 0 y menos 2/3. ¿Ya? Entonces ahí está el vector unitario y la normalización. Por favor, noten ustedes, este vector es unitario. Calculen su norma, les va a salir 1. O sea, en un espacio Rn, los vectores canónicos son vectores unitarios por excelencia, el mejor modelo. Pero hay infinidad de otros vectores. Por cada dirección que tú tengas en Rn, vas a encontrar un vector unitario. ¿Ya? Bueno, un teorema, una propiedad fundamental en la teoría de vectores es la desigualdad de Schwarz. ¿Ya? La próxima clase la vamos a demostrar en detalle. ¿Por qué no ahora necesito hablar de proyecciones? ¿Ya? Y no me dejaría llegar a un objetivo que he fijado hoy día, que es hablar de ángulos. Ya hoy día vamos a terminar hablando de ángulos. Pero necesito esta desigualdad para hablar de ángulos.
Entonces, la próxima clase la vamos a demostrar. Pero, ¿qué dice la desigualdad de Schwarz? Para todo vector U y vector B que pertenezcan a Rn, ¿qué se cumple? Que si ustedes multiplican U por B, les va a salir un número real, positivo, negativo o cero. Pero, aunque le calculen su valor absoluto, por ejemplo, si le salió -8, lo vuelvan 8, ese número siempre va a salir menor o igual que el producto de sus normas. ¿Ya? Y eso se cumple para cualquier par de vectores en R2, en R4. No, eso demostró Schwarz. Bien, eso lo vamos a demostrar mañana. Pero ahora yo voy a usar la desigualdad de Schwarz para sacar esta conclusión fundamental, la del ángulo. Pero para ello vamos a dar algunas condiciones. Lo que voy a hablar es para dos vectores de Rn, pero no nulos. Si no son nulos, entonces sus normas no son cero, ¿no? Porque esos vectores tienen tamaño, ¿no es cierto? Eso hemos visto en la propiedad 1. Pero son positivos, ¿no es cierto? Son positivos. La norma es un número positivo. Entonces, ¿qué pasa si en la desigualdad de allá arriba dividen a cada lado entre estos números positivos? Entonces te quedaría que el valor absoluto de U por B sobre la norma de U por la norma de B es menor o igual que 1. ¿Ya? Pero si esos vectores no son nulos, si son nulos no podría ser esto. ¿Ya? Ustedes saben en valor absoluto que si a un número positivo, como es la norma de U por la norma de B, le ponen valor absoluto, sigue siendo el mismo número. ¿No? Y también han visto en cálculo 1 al menos que si divides valor absoluto entre valor absoluto, puedes escribir el valor absoluto del cociente. Y esto sale menor igual que 1. ¿Ya? Eso significa que el número que está aquí adentro, el que sale de U por B sobre la norma de U por la norma de B, en valor absoluto es menor o igual que 1. A ver, les voy a hacer recuerdo en los reales, si aquí está el 0, aquí está el 1. ¿Quién de ustedes me dice qué números K tienen valor absoluto menor o igual que 1? Del 0 al 1. Por ejemplo, ¿no? Todos estos, el 1 medio, el 1 octavo, el 0,9, el 1 tiene valor absoluto menor o igual que 1. Pero no son los únicos. ¿Quiénes más? Del -1 al 0. Correcto, ¿no? Porque están en valor absoluto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el -1 medio, su valor absoluto es 1 medio, menor que 1, ¿no? El -1, su valor absoluto es 1, es igual a 1. Entonces, eso significa, atiendan bien lo que voy a decir, que dados dos vectores no nulos, gracias a la desigualdad de Schwarz, su producto escalar entre el producto de sus normas, siempre sale un número K entre -1 y 1. ¿Ya? Entonces, el número K es menor o igual que 1
y mayor o igual que menos 1. ¿Ya? Esa es la propiedad de la desigualdad de Schwarz. Ah, y aquí está la clave. Entonces, ustedes saben por trigonometría, para todo número k entre menos 1 y 1, existe un ángulo θ que pertenece al intervalo cerrado de 0 a pi, tal que el coseno de θ es igual a k. ¿Ya? Cualquier número que tú te des entre menos 1 y 1, vas a poder encontrar un ángulo cuyo coseno sea ese número k. Y el ángulo está entre 0 y pi. Ah, aquí está la propiedad. Dados U y B no nulos, existe θ en el intervalo cerrado de 0 a pi, tal que el coseno del ángulo θ tiene que ser igual a U por B sobre la norma de U por la norma de B. ¿Ya? Esa es la propiedad. Y este número siempre sale por la desigualdad de Schwarz entre menos 1 y 1. Eso significa que siempre vas a poder calcular θ como el coseno inverso de U por B sobre la norma de U por la norma de B. ¿Ya? Y te va a salir un ángulo entre 0 y 180 grados. ¿Ya? Entonces, miren, de ahí sale la fórmula del ángulo entre vectores. Lo que acabo de calcular es que si aquí tengo un vector B y por aquí tengo a un vector U, este es el ángulo θ que se obtiene de esa fórmula. Un ángulo convexo entre 0 y 180 grados inclusive. ¿Ya? Miren este ejemplito, que ya, bueno, ya 3 veces que lo veo esta clase. ¿Se acuerdan? U era menos 2 veces V. Quiere decir que si por aquí está desde el nulo el vector B, quiero que miren esto bien, el vector U es el doble del vector B, el doble, pero reflejado respecto al origen. Entonces toma en la misma dirección, pero en el sentido opuesto. ¿Ya? Su valor. Aquí está. U. Ese es U. ¿Ya? Ah. A ver, díganme ustedes. ¿Qué característica geométrica tienen dos vectores en una reflexión? Por ejemplo, U y B. ¿Qué los caracteriza para que estén reflejados? A ver. Que el ángulo que forma ese 180 grados Correcto. sean antiparalelos. O sea, son vectores colineales de la misma dirección,
pero en sentido opuesto, una manera de corroborar que son reflejados es que el ángulo tita entre ellos es 180 grados. Para ello, yo calculo el coseno de tita es U por B sobre la norma de U por la norma de B, ¿ya? En este caso, a ver, mentalmente, por favor, lo hacemos. Aquí está U por B, ¿no es cierto? El producto escalar sale menos 8, menos 2, menos 10, más 0, menos 10, menos 8, menos 18. ¿Se acuerdan de las normas? La norma de U era 6 y la norma de B era 3. 6 por 3, 18. Esto es igual a menos 1. Por lo tanto, el ángulo tita es el coseno inverso de menos 1. Y el coseno inverso de menos 1 es solamente pi medios. O si quieren en grados, no, perdón, digo mal, ¿no? Disculpen. Estoy pensando en otra propiedad. El coseno inverso de menos 1 es pi. En grados, 180 grados, ¿no? La fórmula te determina de manera única el ángulo convexo entre los ángulos, que coincide con el ángulo, por ejemplo, en R2. Si en R2 yo quiero comprobar, ¿no? Lo pueden calcular el ángulo con otras características, ¿no? Utilizando ángulo entre rectas, pendientes, tangentes, trigonometría. Esta fórmula no contradice lo que hemos aprendido en R2 o en R3 de ángulos. ¿Ya? Bien. A ver, para finalizar hoy, lo que habíamos dicho al principio de la clase. ¿Qué pasa si el producto escalar de dos vectores es 0? Eso significa, por definición, que son ortogonales. ¿Ya? Pero ahora quiero que U y B no sean nulos. ¿Ya? O sea, tengo dos vectores ortogonales y no nulos. Eso es sí y solo sí, porque U y B son perpendiculares. Ahí está la conexión, ¿no? Y la razón es muy simple. Si yo quiero calcular el ángulo tita entre U y B, calculo su coseno, ¿no? Sería U por B sobre la norma de U por la norma de B. Pero U por B es 0 porque son ortogonales. Y la norma de U y la norma de B no pueden ser 0 porque son no nulos. Eso quiere decir que aquí abajo no vamos a encontrar una indeterminación para la división. 0 entre un número positivo es 0. Eso significa que el ángulo tita, ya, que se escoge para un número entre 0 y 1 en el intervalo de 0 a pi. Y ahí sale por la función inversa del coseno, el coseno inverso de 0 es un único valor, ¿ya? Un único valor entre 0 y pi. Y el coseno inverso de 0 es pi medios. O si quieren en grados, 90 grados. Y ahí está, ¿no? Si el ángulo es 90 grados, son perpendiculares. Si son ortogonales, son perpendiculares. ¿Ya? Termino con una pregunta.
¿Quién me da un ejemplo de dos vectores ortogonales? ¿O qué deben cumplir dos vectores ortogonales para no definirse perpendiculares? Que su producto cartesiano no sea cero. No te he entendido bien. Tal vez si aclaras tu respuesta. Mi pregunta es, ¿quién me da un ejemplo, si quieren así más concreto, de dos vectores ortogonales, pero que no sean perpendiculares? Raro, ¿no? Que el Porque, ángulo que forman es mayor que 90 grados. no, pero son ortogonales. Y ahorita acabo de demostrar que el ángulo entre ellos debe ser 90. Parece raro, ¿no? Y les estoy pidiendo ahora que me den dos vectores ortogonales, pero que no sean perpendiculares. No sé, es que no tiene sentido, pues, porque ortogonales y perpendiculares son lo mismo, que serían 90 grados. Casi, casi, pero hay una parte que tenemos que leer bien en el teorema. Vectores ortogonales no nulos son perpendiculares. ¿Ya? Ah, miren, ¿qué pasa si yo tengo al nulo como mi vector u y tengo a un vector b no nulo? Yo sé que b por u va a salir cero, porque u es el nulo, ¿no es cierto? Estos vectores son ortogonales. ¿Puedo decir que forman 90 grados entre estos vectores? No, no es cierto. Un punto no puede formar 90 grados con un vector. No forman un ángulo, porque u es el vector nulo. Pero son ortogonales, porque su producto escalar es cero, pero no son perpendiculares. Ah, por eso aclaro, ¿qué dice la propiedad? Vectores ortogonales no nulos son perpendiculares. ¿Ya? Muy bien.